Por supuesto. El asunto, digamos, de los muertos célebres tenía que ver con una a él le gustaba el libro de Francisco L. Urquizo de las muertes históricas, me consta, y está en su biblioteca. Hay algunas pocas referencias sobre ese libro. Lo que hizo Francisco L. Urquizo en este libro fue reconstruir los últimos momentos de algunos personajes importantes para la historia de México, Madero, Carranza sobre todo. Y esta idea digamos, del sacrificio del héroe, que más tarde será la materia de construcción del monumento, le importaban mucho en parte en términos del relato, digamos, de la política de la memoria, del uso del cadáver como símbolo, a veces ambiguo, como en el caso de Zapata, es decir, y todos los muertos de la revolución, el modo en que unos a otros se incorporaron al panteón, al panteón cívico, era un tema que le importaba mucho y sobre el cual escribió. Sí. El texto que viene compendiado en Días de Guardar sobre el archivo Casasola, notas a partir del archivo Casasola, habla un poco de esto. Creo que además de este libro que mencionas, como que le gustaba mucho el libro rojo, porque parece como estos héroes. Por supuesto. Que hay un gran sacrificio, digamos, es casi martirio, casi diríamos en el sentido religioso, es casi el martirio de todos estos héroes para darnos patria, para decirlo de manera cursi, como tal vez a él le gustaría, ¿no? Yo creo que es como esta recopilación también de imágenes. Así es, sí. El libro rojo era un libro de cabecera, seguramente. Sí, la nota roja. La nota roja, sí. Escribió mucho sobre este asunto, sobre se llama el libro Los Mil y Un Entierros. Los Mil y Un Entierros, ese se llama el libro de la nota roja, sí. Y el modo en que en esa zona extrema de sangre, luto, duelo, se exhibe muchas de las pulsiones de nuestra convivencia social, ¿no? El modo en que desde la muerte se retrata la vida, el modo en que enterramos o nos condolemos nos retrata profundamente. Los sepelios de grandes artistas que ya no llegó a ser crónicas de la muerte de Cantinflas, por ejemplo. ¿Le tocó Frida? Su propia muerte, desafortunadamente, no lo tuvo él como cronista, porque hubiera sido una cosa extraordinaria. Seguramente. Dime algo, revisando, bueno, ahorita que vi la exposición, me surgió la pregunta, ¿le gustaban las fotografías por lo retratado, es decir, por los personajes que estaban ahí, por lo que significaban, o le gustaba también la parte estética, el asunto de la luz, el asunto de los trazos, el asunto de la estética de la fotografía, o le gustaba la fotografía como testimonio de algo, de lo que fuera, de la ciudad, del paso del tiempo, de las revueltas, de los artistas? ¿Qué le gustaba de la fotografía? ¿Una cosa o la otra? Yo creo que un poco más lo primero, la potencia documental de la imagen fotográfica, su condición de fragmento narrativo de una historia mayor, su capacidad de reactualizar un proceso histórico, no que fuera incapaz de ver el valor de autores como Álvarez Bravo, por el que tenía una absoluta devoción, pero no era... Y de Lola. Y de autores más contemporáneos, sí. Pero creo que había la condición de fragmento narrativo, de objeto extraviado, de una cadena discursiva que le ayudaba a recomponer y ampliar y a vincular de otra manera. Es claramente una proclividad hacia lo documental, sí, sin duda. Claro. Sin duda. Esta noción además, bueno, por otra parte, este asunto de la estética fotográfica, digamos, es un proceso en el cual no alcanzó a abrir la colección lo suficiente, entre otras cosas porque en los círculos en que se movía no tenía que ver con eso, excepto cuando se los regalaban o presentaban, daba un prólogo y a cambio le daban obra, pero no, yo creo que la artisticidad y esteticidad de la imagen fotográfica tenía que ver en principio con la potencia documental, con su capacidad de recomponer la unidad que como fragmento representaba.
Eso a mí me parece muy importante de la exposición, pero también, digamos, de la colección de Carlos, en el caso de la fotografía. Es decir, que le interesaba como documento, y la otra parte, no que no estuviera, porque vemos a Mariana Jampolsky, hay fotografías de Lola, hay fotografías de Manuel Álvarez Bravo, es decir, sí están ahí, pero seguramente fue... Es un porcentaje mínimo. Sí. Te lo pregunto, ¿es un porcentaje mínimo en la expo o en la colección? colección Y en la expo. Sí, es decir, son capítulos perdidos de novelas y de relatos, reverberaciones de otras construcciones visuales. No se impone la mirada autoral, sino a condición de que tenga que ver con un proceso más amplio de desarrollo, especialmente en relación a la historia de México. Claro. Y en particular la historia de la Ciudad de México. Sí. ¿Hasta dónde tú has revisado la colección? Digamos, me he paseado por encima de ellas. Exactamente. Sí. No, falta mucho, eso me importa mucho decirlo. Es decir, lo que aquí está no es el final de un proceso, es ojalá el principio de un proceso de muy largo alcance que implica mucho trabajo en términos de catalogación, documentación. Hay que hacer muchas correcciones a lo que está en la exposición en términos de atribuciones y autorías. Hay que recomponer ciertas relaciones con otros documentos que no están en esta colección. En fin, es como simplemente poner en un buen principio para que esta colección merece una vida larga. Sí. Y para que eso suceda tiene que fortalecerse en su condición precisamente de documento, de suma de documentos. Claro. ¿Cuál fue la fotografía de las últimas que pudiste ver, de las últimas que él pudo coleccionar hacia los 2000? ¿Qué tenía de nuevo, digamos? No del 19, no de lo que coleccionaba del 20, sino qué tenía ¿qué le gustaba ya en las últimas épocas, los últimos años de Carlos Monsiváis? Pues yo creo que no cambió. No cambiaba. No. Es decir, hay cosas muy fechadas a fines del 19 que adquirió, que parece, de acuerdo a las pocas pistas que tenemos, que compró recientemente antes de morir. Era este asunto, también esa era parte del juego. Ajá. No un programa específico que en otras colecciones está perfectamente establecido. Adquirir tal cosa y tal otra cosa y tal autor, estar atento al movimiento en el mercado de esas firmas y de ese tipo de obras. Era el hallazgo, el azar, lo que se topase hoy, algo que no conocí y que empezaba a interesarle muchísimo, autores que le interesaron que ya no pudo tener. En fin, no había... Es esta idea de la búsqueda del objeto del deseo, ¿no? De un objeto extraviado que se ignora que se atisba si acaso su sombra. El coleccionista compulsivo, loco, felizmente loco, no tenía un orden, ¿no? Es decir, no podía decir, vaya, el último fotógrafo sobre el cual escribió en términos, digamos, metido ya en el circuito del arte contemporáneo es Francis Salis. Sí. De eso en la colección no existe más que reprografías de la obra, que es lo que le sirvió, lo que le mandó Cuauhtémoc Medina para que escribiera el texto en el catálogo. Sí, sí. Entonces estamos hablando desde Valleto en el siglo XIX hasta Francis Salis en el siglo XX. ¿Cómo se llamaba el de los encuadrados en el Zócalo? El de los Spencer Tunick. Spencer Tunick. Pero también ahí leyendo el texto me doy cuenta que lo que le interesaba era el proceso de los encuerados, la revuelta que se formó gritándole a la iglesia. No tanto la fotografía de Spencer Tunick en ningún momento. Totalmente ningún de acuerdo. momento. No, el hecho del happening era lo que quería. De decenas y decenas de personas desnudas frente al inmueble representativo del poder de la Iglesia Católica. Así es. y del Palacio Nacional. Es el hecho de que con el pretexto de producir esta imagen fotográfica salían a la calle tantas personas a hacer un meeting de desnudos. Eso era lo que le importaba y así lo consta. Es decir, ya no
De Túnez no habla nada, es decir, Es una mera circunstancia. Le agradece el pretexto, Exactamente. pero no se ocupa de eso. Y también me parece que en el caso de lo de Francis Alice, Creo que también, es sí, más sí, digamos, bien... no entiende, que no entendiese, perdón. No le interesaba importa, tanto, sí. No le importa lo que está como proyecto artístico. El hecho estético, de Francis, sí. sino lo que representa en términos de retrato de una convivencia en la Ciudad de México en esos periodos, la locura de la Ciudad de México en ese periodo, el modo en que efectivamente no parecería raro que una persona camine con una pistola o arrastrando un cubo de hielo, Claro. ¿no? Y el valor político del mitin, la representación que hace Francis Alice en recuerdo de aquella manifestación de burócratas que hubo en el 68, Sí. Que fueron atraídos a la plancha del Zócalo para desagraviar a las instituciones, especialmente a la bandera que había sido vejada por estudiantes que habían colgado en lugar del laurel tricolor una bandera rojinegra, ¿no? Sí. ¿Qué fotógrafos le gustaba, digamos, que se pueda notar en la colección? Que dijeras, mucho. este es Los que un gran fotógrafo. Los que fueron sus aliados y estrictos contemporáneos y que fueron, en cierto sentido, su proyección en el terreno de la fotografía. Héctor García, con quien tuvo una amistad muy larga y muy provechosa, y Nacho López, a quien consideraba el gran fotógrafo, consideraba lo que es el gran fotógrafo mexicano del siglo XX. Claro, que en realidad los dos eran cronistas de la Ciudad de México, como lo eran Carlos en otro sentido, en el sentido escrito y en el sentido fotográfico, pero los dos hicieron el mismo trabajo. Así es. Y en muchos casos incluso un texto de Carlos generaba el reportaje de Héctor, o el reportaje de Héctor acompañaba el texto de Carlos. Se quedó en el tintero varios proyectos que ya no pudieron hacer juntos, una revisión del kitsch en la Ciudad de México. Y había instrucciones muy precisas de Carlos de qué lugares y qué pues digamos qué rincones de la ciudad debía retratar Héctor, y ya no se desarrolló ese proyecto, no entiendo por qué. Con Nacho no tuve una relación tan estrecha a nivel personal, pero las afinidades son muchas. Claro. Lo que pusimos en esta parte de la ciudad que debo de decir que casi que cualquiera de los temas ahí puestos podría haber dado para hacer una sola exposición. Sí, claro. Y ojalá algún día se haga. Sí. En el caso de la ciudad, el material es muy interesante por el modo en que, si Carlos empezó como crítico de cine en los primeros años 60, hacia los años 70 su siguiente credencial era el cronista por el cronista más relevante de la Ciudad de México, ¿no? Digamos, Sí. la otra credencial con la cual vivió por muchos años. Este asunto de la crónica urbana en la fotografía tiene miles de relaciones por explorar. Es el modo en que en la colección está, por ejemplo, algunos retratos de quienes habían sido sus antecesores en el oficio de la crónica de la Ciudad de México: Artemio de Vallarispe, Micrós, Ángel de Campo Micrós, el propio Salvador Novo. Y sobre todo, y por encima de todo, Salvador Novo. Y luego el propio Carlos, digamos, en un texto que publica sobre Tepito, habla de la noción del pueblo fantasma. Estamos hablando de los años 60, de la noción del pueblo fantasma como para entender el modo en que la Ciudad de México está devorando a otras ciudades. Eso que establece en ese texto, él mismo lo hace como coleccionista, y al tiempo que hace la crónica, digamos, que le toca contemporánea desde los años 50 hasta los años 80, vamos a decir desde fines de los 50 hasta después del terremoto, Sí. o sea, que ya es una ciudad que ya se destruyó en cierto sentido. Ese periodo de crónica se corresponde muy bien con lo que fue colectando hacia atrás y hacia adelante.